Jesús es la puerta estrecha. Solo aquellos que en Él confían se salvarán. ¿Cómo piensas acerca de la salvación? El mundo nos dice constantemente que la salvación no es realmente necesaria. En efecto, dice, no necesitas ser salvo de la ira venidera. No necesitas ser salvo de la condenación eterna. No necesitas ser salvo de los resultados del pecado y mucho menos de su presencia. A través de las redes sociales, internet y televisión, el mundo nos dice que solo necesitamos la salvación de la baja autoestima. Sugiere que el pecado, la justicia, el juicio e incluso el perdón son conceptos abstractos de los que debemos liberarnos. ¿Cómo ponen estas perspectivas a las almas en peligro? Porque no buscarás la salvación si piensas que no hay peligro. Pero existe un peligro real. Compartimos una ley moral interna, todos, porque tenemos un dador de ley moral común, nuestro Creador. Y Él es santo y justo. Como resultado, estamos bajo justa condenación ante su perfecta justicia. El pensamiento del sistema mundial también neutraliza la evangelización. ¿Por qué? Bueno, si tú permites que Satanás y su sistema mundial moldeen tu forma de pensar, de modo que veas el cristianismo como una elección de estilo de vida, entonces nunca compartirás el evangelio con tus seres queridos. Si el mensaje del evangelio y la cristianidad simplemente es un estilo de vida, entonces no vale la pena sufrir persecución para compartir este mensaje o esta vida. Quizás sepas en tu corazón que necesitabas un Salvador antes de ser salvo y que pusiste tu fe en Jesús para la justificación y la salvación. Y sabes que ahora eres un hijo de Dios, pero tu pensamiento aún puede estar embotado. Aunque su confianza personal en Jesús tal vez no se vea afectada, su manera de pensar acerca de los demás puede verse distorsionada. Por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir a los creyentes en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 16, diciendo, pues el amor de Cristo nos apremia. ¿Qué es la mayor motivación en la vida cristiana? El amor de Cristo. Habiendo llegado a esta conclusión que Cristo murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero él sigue diciendo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Ahora que conocemos el Evangelio, hemos sido salvos por la fe en Jesucristo y hemos recibido vida eterna y por consiguiente debemos vivir para aquel que murió por nosotros, Jesucristo. Y vivir para Cristo implica cambiar la forma en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Ahora vemos a los demás según su identidad espiritual, o en Cristo o en Adán, perdido o salvado. Así, por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 13, versículo 22. Lucas capítulo 13, y empecemos nuestra lectura esta mañana en versículo 22. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Cronológicamente, los acontecimientos de este pasaje ocurrieron después de la fiesta de dedicación en diciembre
del año 32 después de Cristo. Al final del capítulo 10 de Juan, Jesús salió de Jerusalén, aquí, y se fue hacia el noreste y cruzó el río Jordán para llegar a la región que se llama Perea, el mismo lugar donde antes Juan el Bautista tuvo su ministerio. Como leemos en Juan capítulo 10, versículo 40, se fue Jesús de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Desde ahí inició de nuevo su descenso hacia Jerusalén. Y vamos a ver este patrón. Jesús en todo su ministerio ha tenido el patrón de ir desde el norte hacia el sur, volviendo hacia el norte, volviendo hacia el sur, pero cada vez se enfocaba más y más hacia el sur, hacia Jerusalén, en Judea, hasta que llegamos al fin de su ministerio público. Entonces vemos él volviendo hacia el norte, ya va a empezar de volver hacia el sur, otra vez va a volver hacia el norte y empezar otra vez hacia el sur hasta su última semana. Aquí dice mientras proseguía camino a Jerusalén. Ahora, cada vez que leemos sobre el viaje de Jesús hacia Jerusalén, debemos quedar impresionados por el hecho de que decidió hacer la voluntad del Padre y sacrificarse por toda la humanidad. Durante este viaje surgió una pregunta importante. Leemos en versículos 23 y 24. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Debemos hacer la pregunta, ¿serán pocos los que se salvan? En comparación con los que se pierden, los que se salvan serán pocos. Lamentablemente. Ahora, cuando preguntamos en general, ¿habrán muchos? Sí. Solamente leyendo en Apocalipsis capítulo 7 vemos una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y pueblos y tribus y lenguas. Sin embargo, en comparación de los que se pierden, son pocos. ¿Es eso porque Dios no quiere que se salven? No. Segundo de Pedro 3:9 dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que nadie perezca. Dios es personal. Su palabra revela que tiene deseos personales que no son causativos. En otras palabras, Él personalmente desea que todos los hombres sean salvos, pero no los salvará de una manera que viole su perfecta justicia y rectitud y tampoco que viole la voluntad de la persona. Para no violar su justicia, el Padre envió a su propio Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Eso cumplió la justicia de Dios e hizo posible que seamos perdonados y justificados por la fe en Jesucristo. Para nosotros es difícil imaginar que Dios quiera que todas las personas se salven, pero que no solo las salve a ellas. Muchos teólogos consideran que el deseo de Dios siempre es causativo. En otras palabras, ellos piensan, si Dios quiere algo, ese algo siempre sucede. La razón por la que naturalmente pensamos de esta manera es porque los humanos somos tiranos por naturaleza. Es decir, naturalmente, lastimosamente, abusamos del poder. Pero esto no es el caso con Dios. Incluso en nuestro buen deseo de que todas las personas se salven, ignoramos el hecho de que Dios no sería justo si salvara a todos.
Pero leemos la buena voluntad de Dios, por ejemplo en Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío sea parte de su camino y viva. Vuélvense de sus malos caminos. ¿Por qué han de morir, oh casa de Israel? Dios ni prefiere ni se complace en la muerte de los impíos. El contexto de Ezequiel 33 trata del juicio temporal de Israel, pero el principio se puede aplicar con precisión al juicio eterno. El Señor Dios no quiere que los impíos, ¿y quiénes son los impíos? Todos nosotros. Dios no quiere que los impíos, que somos todos, permanezcamos separados de Él. Y de pronto si tú dices, yo no soy un impío, ¿qué es esta palabra? Bueno, solamente es otra manera de decir pecador. Es otra manera de decir una persona que tanto viola su propio entendimiento de bien y mal. Todos nosotros somos juzgados por nuestra propia conciencia, pero también por la ley de Dios, uno que es mucho más alto. Pero tampoco Dios salva a todos automáticamente, porque determinó que la humanidad debe elegir aceptar su don de gracia de la salvación a través de la fe que no conlleva ningún mérito propio. Pero leemos en 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Creemos esto? Y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Esta es la buena intención y el deseo de Dios para todos los hombres, la salvación. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios realmente ama a todos y realmente quiere que todos somos salvos? ¿Cómo podemos estar seguros? Lo dice, sí, hemos visto, pero ¿cómo se puede comprobar que Dios ama a todos y que quiere que todos sean salvados? Por la muerte de Jesús. Dice en Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente dijo, les amo. Dios demostró su amor mediante la muerte de su Hijo en la cruz. Jesús murió por cada persona que alguna vez vivió o que vivirá en el futuro, para que nadie pueda decir en el día de juicio, no me amaste a mí. Tu oferta de salvación no fue genuina o era imposible para mí siquiera creerla. No, nadie va a poder decir eso porque Jesús verdaderamente murió por todos, incluso para aquellos que lo rechazarían. Cuando Jesús murió en la cruz, Él clamó, consumado es, porque momentos después, al inclinar la cabeza, terminaría la obra que el Padre le había enviado a hacer y cumpliría las Escrituras. Ahora, he repetido muchas veces la afirmación de que consumado es, que es tetelestai en griego, estaba escrita en los recibos de deuda en el antiguo mundo, pero hermanos, perdónenme, esa afirmación era incorrecta. Van a estar ya ahora, muy, tal vez esto va a parecer como algo radicalmente diferente, aunque no realmente es tan radicalmente diferente, pero perdónenme hermanos, porque esta afirmación es muy popular, es difundida, pero es equivocada. Les voy a explicar. La palabra en griego tetelestai es muy similar a otra palabra griega, tetelonetai. Ahora, tetelestai significa cumplido, terminado, completado. ¿Ya? Tetelonetai significa pagado o pagado como impuesto. Ahora, en el mundo antiguo se encontraron muchos recibos con la inscripción tetel. Y tetel es una abreviatura de otra palabra.
Y algunos maestros bíblicos concluyeron que fue una abreviatura de la palabra tetelestai. Pero el contexto de estos recibos deja claro que tetel era una abreviatura de tetelonetai y no de tetelestai. Entonces, lo que significa es que encontramos la palabra tetelestai para la terminación de muchas diferentes obras, conceptos, acuerdos incluso, pero no encontramos tetelestai específicamente, todo escrito, esta palabra, como para la confirmación de pago de una deuda. Es muy probable que todos estos recibos que encontramos en el Antiguo Mundo que dice tetel, son abreviaturas para tetelonetai, y esta es otra palabra. Aunque parece muy similar, empieza con tetel, pero termine con una parte que demuestra que tiene probablemente incluso diferente raíz en griego. Y aunque los raíces son similares, en el fin tienen significancias diferentes. Como resultado, ya no me oirás decir que tetelestai significa pagado por completo. Lo siento, hermanos. Es la verdad que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, y esto podemos comparar, por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, porque dice que la lista de requerimientos de que era contraria a nosotros fue pegado a la cruz. Sin embargo, esto no significa que podemos ligar esto a la declaración consumado es. Para los que aquí están nuevos, tal vez dicen, no sabemos por qué esto es significativa. Para los que han estado aquí mucho tiempo, es una revelación tal vez muy grande. Evidentemente, todavía se refiere a la obra que el Padre le envió a realizar, que era proporcionar la redención en la cruz mediante su muerte sustitutiva. ¿Ya? Obvio. Y todavía podemos emplear la metáfora de Jesús pagando nuestra deuda, pero no debemos vincularla a su declaración, consumado es. ¿Entendido? Sí, muy bien. Yeah. Y para todos, quiero que esto sea un ejemplo. Yo les he dicho, todos los pastores van a cometer errores. ¿Ya? Muchas veces no quieren admitirlas, a mí mucho menos. ¿Ya? Y cuando yo leí esta explicación de un maestro que tomó el tiempo de leer literalmente todos los recibos del Antiguo Mundo de este tiempo entonces, en que encontró los recibos que decían tetel y buscó el contexto de cada uno, y su explicación era perfecto. Entonces, esta es la razón que estoy convencido de que esta no es la forma de ocupar esta palabra ni de interpretarla. Y tal vez parece como algo muy minucioso, pero estamos hablando de la cruz. Entonces, es mejor que estamos muy exactos. Seguimos. Entonces, versículos 23 y 24. Alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Bueno, solo aquellos que creen en Jesús serán salvos, porque es la única manera en que nosotros podemos apropiarnos de su regalo de la vida eterna y salvación. Ahora, Dios quería que nosotros acercamos a Él de una forma que, por un lado, no involucra el mérito humano. Es decir, que no estamos ganando nuestra salvación. Por el otro lado, quería que acercamos a Él de una forma que no es en contra de nuestra voluntad. Y esta es la razón que la única forma en que podemos acercarnos a Dios y para recibir el regalo de la salvación es la fe, porque según la Biblia, la fe no involucra ningún mérito humano y la fe no es una obra. Esto nos devuelve al dilema original de la historia humana. Dios quiere que elijamos voluntariamente amarlo y servirlo. Por eso nos da la opción. De lo contrario, no tendríamos voluntad y nuestra relación con Dios no sería tan significativa. Y Dios eligió en su infinita santidad y bondad hacernos relacionales y darnos la voluntad para que podamos elegir.
Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es la puerta estrecha? En primer lugar, la puerta estrecha es una metáfora, ¿ya? Y cuando pensamos en una puerta, ¿qué hace? Proporciona acceso a espacios cerrados, también impide la entrada a los mismos espacios cerrados. Entonces, una puerta habla de acceso, ¿ya? En el contexto de la salvación, sobre el cual alguien le preguntó a Jesús, serán pocos los que se salvan, ¿a qué necesitamos acceso? Necesitamos acceso al cielo espacialmente y necesitamos acceso al Padre relacionalmente, ¿ya? Veremos que la respuesta del Señor a la pregunta sobre la salvación se extiende hasta también la entrada en el futuro reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿qué representa la puerta estrecha? A Jesús. La puerta estrecha es Jesucristo. ¿Es esta la primera vez que Jesús se refiere a sí mismo metafóricamente como una puerta? No. Se refirió a sí mismo como una puerta unos meses antes en la terminación de la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 10, versículo 9. Leemos, él dijo, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Uno se salvará si entra por Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo entramos por Jesús? Porque estamos hablando todavía de metáforas. Entonces, ¿cómo entra por la puerta? Es la pregunta de millón. Ahora, considere las palabras del apóstol Pablo en respuesta a una pregunta similar a la pregunta que vemos en Lucas capítulo 13. Dice en Hechos 16, 30 y 31. Y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Entramos por Jesús al creer en Jesús. Compare estas dos declaraciones, uno de Jesús y otro del apóstol Pablo. Jesús dijo, si alguno entra por mí, será salvo. El apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesús y será salvo. ¿Ya? Jesús estaba usando una metáfora, Pablo estaba hablando claramente. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos salva de la pena del pecado, que es la muerte espiritual. En última instancia, la muerte espiritual habla de separación eterna de Dios en un lugar que se llama el lago de fuego. Si entramos por la puerta estrecha por fe, entonces deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué es la fe? Ahora, primero, ¿qué es entrar por Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Ahora, ¿qué es creer en Jesús? Bueno, la fe es confianza o dependencia. Creer en Jesús significa confiar en Él y en la suficiencia de su muerte en la cruz por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos. Tal vez también preguntas, ¿qué significa suficiencia? La suficiencia de su muerte. ¿Qué es la suficiencia de su muerte? Quiere decir de que no es necesario de agregar algún otro esfuerzo a lo que hizo Jesús. Es decir, que lo que hizo Jesús era todo lo necesario para proveer, para hacer disponible la salvación y la vida eterna para la humanidad. Ahora, esto solamente lo hace disponible, no lo hace apropiado. Apropiamos esta salvación por la fe en Jesucristo, pero solamente porque Él ya lo pagó todo. Si Jesús lo pagó todo, ¿cuánto sobre por pagar nosotros? Nada. Ahora, en cumplimiento de la metáfora de la puerta que habla de acceso, Jesús nos da acceso al Padre. Esto es algo que dice también el apóstol Pablo en Efesios 2:18. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada o acceso al Padre
en un mismo espíritu. Al mismo tiempo nos da acceso al lugar donde el Padre localiza su presencia. ¿Y dónde localiza el Padre su presencia? En el cielo, en el cielo. Por eso Jesús dijo que nadie viene al Padre sino por Él. En el aposento alto, y recordamos que el aposento alto fue el discurso de Jesucristo en el aposento alto la noche antes que murió en la cruz. Vemos sus palabras en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Según Jesús, ¿existen múltiples caminos hacia el cielo? No. No hay múltiples caminos hacia el cielo. Y tal vez tú dices, bueno, pero esto me parece muy exclusiva, ¿ya? Entonces, solamente los que creen en Jesús serán salvos. Pero por otro lado, podemos decir que es muy inclusiva porque Jesús murió por todos, para que solamente y simplemente por la fe sean salvados. Es la verdad que es exclusiva la salvación porque solamente es mediante Jesús. Pero esto no significa que Dios no quiere que sean salvados. Él demostró con la muerte de su Hijo en la cruz, Jesucristo, que es Dios sí mismo, que se hizo hombre, murió para que cualquier persona sea salvado por la simple fe en Jesucristo. Pero ¿por qué no hay múltiples caminos al cielo? ¿Por qué no hay? Bueno, Dios solo proporcionó un Salvador, que hizo un sacrificio por los pecados. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Solo Cristo sufrió por los pecados del mundo y como resultado solo podemos ser salvados o salvos mediante la fe en Él únicamente. No en nadie más. Esta es la razón que les recuerdo a la gente que ningún pastor, ninguna iglesia, ningún grupo o organización le puede salvar a una persona, porque yo no morí por ustedes, yo no les puedo salvar. La iglesia no murió por ustedes, es la razón que no te puede salvar. La iglesia o el pastor o cualquier otra persona puede ser salvado por la fe en Jesús, pero es la razón que todo se trata de Jesús, no se trata de nosotros. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ahora, ¿por qué la gente debería esforzarse por entrar si solamente es por la fe? Ahora, debemos entender su declaración. Es porque la mayoría de la gente no piensa mucho en su destino eterno. Dedican poco tiempo a planificarlo o a prepararse para ello porque están distraídos por las preocupaciones de esta vida presente. ¿Sí o no? La gran mayoría de la gente, es la razón que muchas veces cuando pregunta a una persona si murieras hoy, ¿a dónde iría su alma? Muchas veces les da por un momento un poquito de susto, pero también es una pregunta muy interesante porque muchas veces no han considerado esta pregunta, al menos no han contemplado profundamente. Por partes por el miedo a la muerte, ¿ya? Quieren evitarlo porque tienen miedo. Pero puede imaginar cuánto la gente preparan para la jubilación, ¿ya? Cuánto la gente preparan para algo importante en su vida, como tal vez la graduación de algún nivel de estudios. Pero qué poco tiempo la mayoría de la gente ponen en anticipación o preparación para su destino eterno. Y ahora tu destino eterno puede cambiar así, cuando pones tu fe en Jesucristo. Pero desde tal momento también, en algún sentido, puedes decir que estamos preparando para la eternidad, porque toda nuestra vida aquí es entrenamiento y preparación, y las decisiones que tenemos hoy tendrán resultados eternos. Jesús usó la palabra esfuércense para enfatizar cuán importante debe ser la salvación para cada persona. Cuán importante debe ser la salvación para cada persona. Es mucho más importante
que las preocupaciones cotidianas. Él dijo, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Lamentablemente muchos no podrán entrar. ¿Por qué no podrán entrar? Muchos no podrán entrar al reino porque buscarán entrar por alguna otra manera en lugar de a través de Jesucristo. Esto era el problema desde el comienzo de la humanidad. Dios presentó su promesa de redención y dio un ejemplo vívido en el primer sacrificio, y Caín y Abel, los dos tenían la opción de o confiar en la promesa de Dios o intentar acercarse a Dios y restaurar su relación mediante sus propias obras. Abel confió la promesa de Dios en que Dios dijo que él iba a proveer redención y un salvador. Y lo demostró con un sacrificio que hizo conforme a lo que Dios había indicado. Y Caín, él trajo la labor que él había hecho en el campo, presentando su propio camino para llegar hacia Dios. Y cuando Dios rechazó su sacrificio, no era porque Él dijo, no te amo, más bien le dio otra oportunidad de cambiar su mente. Pero es porque tuvo su propia manera y Dios solamente tiene una manera para acercarse a Él. Y esto es de confiar en la persona y promesa del único Dios verdadero. Ahora, después de la cruz, esto se revela específicamente en la faz o la persona de Jesucristo, que es Dios sí mismo, que se hizo hombre y murió por nuestros pecados en la cruz. Buda, Bahá'í, Mahoma o Krishna no pueden proporcionar acceso al cielo, al Padre o al reino. ¿Por qué la puerta es estrecha? ¿Ya? En otros lugares el Señor contrastó lo estrecho con lo ancho. ¿Ya? En el Sermón del Monte, aproximadamente 3 años antes de este punto, leemos en Mateo 7, 13 al 14, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y ahora muchas veces hay el malentendimiento de que la persona que entra por la puerta ancha cree ser mejor que los demás. ¿Ya? Y si es así, es una grande equivocación. Porque realmente para acercarse a Jesús tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, y de reconocer que Él hizo todo Él mismo con su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y entramos por esa puerta estrecha. La razón que es estrecha es porque solamente puede entrar uno por uno, y solamente la puerta misma es Jesús. No es Jesús más otro, más otro, más otro, más otro. Es un camino ancho que lleva a la perdición, con todos sus falsos profetas y con todos sus falsos dioses. Dios es personal, es solamente lógico que se revelaría quién es Él mismo con nosotros y que quiera que le conocemos tal como Él es. Y que también rechazaría alguna otra representación que no es Él. Le he dado el ejemplo en el pasado. ¿Qué pasa si alguien dice, sí, yo conozco al hermano Juanito, ¿ya? Es alemán, es altotote. Dice, es otro hermanito Juan, porque yo pensé que era bajito y es ecuatoriano, pues. Y se dice, no, es lo mismo. Ahí tú dices, no estamos hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Es algo en la conversación que es básico. De la misma manera, no se puede decir, sí, estamos todos creyendo en el mismo Dios. No, porque uno dice Dios es así, otro dice que Dios es así. Pero no hay verdad relativa, sino absoluta. Dios es tal como Él se reveló. Lo mismo como tú ofenderías si alguien diría, yo conozco tal persona, y daría una descripción de ti que es completamente diferente de quién eres tú. Y es lo mismo con Dios. Dios es personal, se ha revelado. Incluso a veces dicen, si Dios nos ama, entonces ¿por qué no nos viene personalmente para presentarse? Lo hizo, pues. Hace 2000 años. Es Jesús. Y lo crucificaron. Solo Jesús es la puerta estrecha y el camino angosto.
solo puedes entrar uno a la vez y solo puedes entrar por la fe en Él. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta y ustedes estando fuera comiencen a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, Él respondiendo les dirá, no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir, comimos y bebimos en tu presencia, enseñaste en nuestras calles. Y Él dirá, les digo que no sé de dónde son, apártense de mí, todos los que hacen iniquidad. El Señor cambió su discurso a una especie de parábola. ¿Ya? Cuando Jesús establezca su reino, los incrédulos del primer siglo no se pararán literalmente afuera de una puerta y llamarán, ¿ya? Pidiéndole que los deje entrar. Además, Jesús no dirá literalmente no sé de dónde son. La historia expresa el hecho de que los incrédulos en el Israel del primer siglo no fueron salvos a través del contacto personal con el Mesías. Es la razón que el concepto de que si solamente Dios se presentaría, que la gente le aceptarían, es no es la verdad. ¿Ya? Solo serían salvos si depositaran su fe en Él. Según la palabra de Dios, ¿cuántas personas son los que hacen iniquidad? Todos somos. Entonces todos nosotros somos hacedores de mal porque todos somos pecadores y es por esta razón que necesitamos ser atribuidos la justicia de otro, la justicia de Cristo que recibimos por la fe en Él. Ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes echados fuera. Cuando el reino finalmente sea establecido, habrá llanto y crujir de dientes en el lugar de tormentos. ¿Qué causa el llanto? Tristeza. ¿Qué causa el crujir de dientes? Desesperación o también enojo. La gente sentirá intensas emociones de tristeza y enojo en el lago de fuego. Es una sobria realidad. Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas del Antiguo Testamento estarán en el reino de Dios. Los incrédulos, incluida la mayor parte de la población de Israel del primer siglo, no estarán en el reino. Jesús dijo, pero ustedes echados fuera, porque los judíos son por patrimonio hijos del reino. Jesús ocupa la frase hijos del reino como referencia a los judíos en otros contextos. Pero su patrimonio y nacimiento físico no les permitieron entrar en el reino. Solo podían entrar confiando en el Rey. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Los creyentes en Cristo de todas las regiones de la tierra entrarán en el reino de Dios. ¿Qué subrayaron estas declaraciones para los primeros oyentes de Jesús? Su herencia o su patrimonio judío no los salvaría. ¿Ya? De la misma manera, los cristianos de hoy no son salvos a través de su patrimonio cristiano. Muchas veces se escucha de gente que dicen, bueno, yo siempre he sido creyente o yo siempre he sido cristiano. La realidad es que toda persona llega a algún momento en que, para todo verdadero creyente, llega algún momento en que entiende el mensaje del Evangelio, entiende su necesidad de la salvación y deposita su fe en Jesucristo. Todo, aún incluso una persona que desde la niñez está criada en la iglesia, todavía necesita llegar a un punto de personalmente reconocer su necesidad y de poner su fe en Jesucristo. No es necesario recordar la fecha, pero sí es necesario que cada persona pueda decir, yo fui perdido y ahora soy salvo por la fe. Alguna persona que dice que siempre ha sido salvado
falta de entender incluso qué es o cómo es la salvación. Es imposible de haber siempre sido salvo. Todos llegamos a un momento de decidir en quién o en qué vamos a confiar. Lo triste es cuando faltamos como padres y madres, como pastor, como escuela dominical. Si nosotros no cumplimos nuestra responsabilidad de enseñar a los niños claramente acerca de la salvación por la fe en Jesús, tal vez pueden pensar que son salvos porque han ido a la iglesia desde su niñez. Y este es un peligro grande y es algo que nunca debemos dejar suceder, al menos con los que están bajo nuestra responsabilidad de cuidar y encaminar en las cosas de Dios. Amén. Solo se salvan a través de la fe personal en Jesucristo, una salvación que se apropia de su obra consumada en la cruz. Por tanto, hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. ¿Quiénes fueron los primeros? Los judíos. ¿Quiénes fueron los últimos? Los gentiles, nosotros. ¿Cómo funcionó esto en la práctica? Bueno, como regla en general, el apóstol Pablo siempre compartía el evangelio primero a los judíos y después a los gentiles. Leemos en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Sin embargo, ¿qué sucedió a menudo? Bueno, leemos en el libro de Hechos escrito por Lucas. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios, a los judíos, fuera predicada primeramente a ustedes. Pero ya que la rechazan, la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, y no se juzgan dignos de la vida eterna, la promesa de Dios para los que creen en el mensaje del evangelio. Así que ahora nos volvemos a los gentiles. Algunos judíos creían en Cristo. De hecho, fueron los primeros líderes de la iglesia primitiva y los primeros misioneros a otros pueblos. Pero muchos gentiles aceptaron el evangelio más fácilmente que los judíos, aunque tenían menos conocimiento acerca de Dios, y el evangelio les llegó después de haber sido rechazado por los judíos. En ese momento llegaron unos fariseos y dijeron a Jesús, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Bueno, ¿por qué los fariseos advirtieron a Jesús acerca de Herodes? Bueno, Jesús estaba en el territorio de Perea, que estaba bajo la autoridad de Herodes. Desde la fiesta de la dedicación vemos a los judíos religiosos deseando ya atrapar a Jesús en alguna declaración para que le puedan juzgar y matar. Pero el Sanedrín no tenía autoridad en la región de Herodes y por esta razón parece que ellos querían engañar a Jesús para que bajara otra vez a la región de su autoridad. Así los fariseos probablemente intentaban engañar a Jesús para que cruzara rápidamente el río Jordán con la intención de arrestarlo. ¿Cómo respondió el Señor? Y él les dijo, vayan y díganle a ese zorro, yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día cumplo mi propósito. Sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jesús les respondió de una manera que no estaba muy clara. De hecho, se dirigió a Herodes y a los fariseos al mismo tiempo. Abordó la preocupación de Herodes, diciendo, terminaré mi carrera. Y abordó la intención de los fariseos, diciendo, moriré en Jerusalén. El comentario del conocimiento bíblico explica diciendo, cuando Jesús dijo, hoy, mañana y pasado mañana, no estaba diciendo que llegaría a Jerusalén en 3 días. El punto era que él tenía una misión en mente y que continuaría según el cronograma que se había fijado. Entonces el Señor navegó por estas hostilidades y no permitió que lo distrajeran de su misión, ni por parte de Herodes, ni por parte de los fariseos. Él dijo, sin embargo, debo seguir mi camino hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén.
Jesús dijo que era apropiado que muriera en el área de Jerusalén. El Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía exactamente lo que le esperaba en Jerusalén. Y Él sabía exactamente lo que costaría nuestra salvación. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. El Señor expresó un gran lamento por la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel porque no estaban dispuestos a aceptarlo como su Mesías. ¿Qué quería Jesús para Jerusalén? Quería consolar y proteger a su gente. Para que eso sucediera necesitaban confiar en Él. A veces los teólogos complican los acontecimientos registrados en las Escrituras. Se imaginan que Dios no realmente quería que el pueblo judío aceptara a Jesús como el Mesías. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. En efecto, Jesús dijo, quería reunir al pueblo de Israel en mi consuelo y protección, pero ustedes no quisieron eso. En griego es la misma palabra cuando dice, ¿cuántas veces quise? Y en que dice, no quisiste. Entonces, era la voluntad de Dios que ellos serían salvados, pero no era la voluntad de ellos. El Señor sabía que el pueblo lo rechazaría, pero eso no significa que Él quisiera que lo hicieran. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Les digo que no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con Jerusalén como resultado de esto? Como resultado del rechazo de Jesús como el Mesías, Jerusalén y su templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo por los romanos. Y Él dijo, no me verán más hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y literalmente Jesús no entró en Jerusalén hasta la entrada triunfal del domingo previo a la Semana Santa, conocido como Domingo de Ramos. Aquel día la multitud recibió a Jesús clamando, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero durante Semana Santa, nuevamente Jesús predijo que no lo volverían a ver hasta que dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué repitió esa predicción? Es porque Jesús no volverá a Jerusalén ahora hasta que la nación de Israel clame a Él por fe, creyendo en Él como su Señor, su Dios y su Mesías. Y luego regresará y los rescatará de sus enemigos al final de la gran tribulación. ¿Has entrado por la puerta estrecha? Espero que sí, porque es la única puerta, al menos es la única puerta de vida. Si es así, tienes vida eterna. Has sido salvado de la pena del pecado. Irás al cielo cuando mueras y se te promete la entrada al reino futuro. Después de apropiarte de estas verdades, ¿qué más puedes hacer con estas verdades? Puedes compartir con otros sobre la puerta estrecha. El apóstol Pedro escribió a los judíos creyentes que estaban dispersos en países fuera de Israel en 1 de Pedro 3:15 diciendo, si no santifican a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Como creyentes en Cristo siempre debemos estar listos y dispuestos a presentar una explicación razonada de la esperanza que hay en nosotros. Somos la ciudad sobre un monte
la sal de la tierra y embajadores de Cristo, identidades que no merecemos, identidades que hemos recibido como un regalo de Dios en el momento de la fe en Jesucristo, identidades que deberían cambiar la forma en que pensamos, pero también de entender que nos ha dejado en este mundo para compartir las buenas nuevas de la salvación. Jesús es la puerta estrecha. Solo aquellos que en Él confían se salvarán.